Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Joaquín Guzmán Loera en la ciudad de Mazatlán junto con un colaborador. Está identificado al 100%. Esta detención es producto de una operación que fue trabajada durante varios meses en una coordinación plena entre todas las instancias del gobierno federal que han concurrido de manera importante para este trabajo, y la detención fue impecablemente lograda por los elementos de la Secretaría de Marina. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias al doctor Edgardo Buscaglia, que aceptó nuestra invitación para estar en este programa. Bueno, en el origen esta invitación tiene que ver con la aparición de un libro del doctor Buscaglia que se llama Vacíos de Poder en México, pero nos toma este día ya con la noticia dada de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Así que, Edgardo, bienvenido a México, bienvenido a esta conversación, ¿cómo estás? Mil gracias como siempre, gracias Carmen. Y bueno, ¿qué decir con las horas transcurridas? ¿Qué alcance, qué significado le damos con un poco más de frialdad ya después del acontecimiento noticioso? Mira, la captura de Guzmán Loera era imperativa. La presión internacional por parte de Estados Unidos para que México permita la captura de este hombre ya venía desde hace años, y la administración de Peña Nieto está en la necesidad de acumular capital político que prolongue su luna de miel internacional, dadas las explosiones de violencia en Michoacán, dados los demás problemas de seguridad que ya son visibles en la comunidad internacional. Le invierten millones de dólares a través de las embajadas mexicanas en Europa y en Norteamérica para que se tapen estas noticias, cercenan la libertad de expresión de mexicanos en el exterior, llamando a periodistas para que no los entrevisten, pero era inocultable que la situación de seguridad se le había salido de control al presidente Peña Nieto, y por lo tanto el momento político era muy apropiado para que la detención de una figura tan importante, la más importante del planeta en lo que hace a tráfico de estupefacientes, le dé un respiro político al presidente y a su administración. Bueno, en buena hora, hay que felicitar siempre a las autoridades mexicanas y norteamericanas involucrados en esta larga pesquisa, en esta larga investigación. Ahora bien, lo que yo siempre digo y lo sigo insistiendo es que México no es un país normal. México no es un país que tiene solo defectos en su sistema judicial. Defectos lo tiene Estados Unidos, mira Guantánamo. Defectos lo tiene Francia, Alemania. México es un país con vacíos de Estado, o sea que hay vacíos de instituciones que se deberían dedicar a investigar, hay vacíos de controles judiciales, de cada 100 delitos hay una sentencia o dos, hay vacíos de controles de la corrupción política y control legislativo, no existen los controles legislativos a través de comparecencias técnicas con premios y castigos. Entonces, cuando tú detienes a un capo en un país con vacíos de Estado, como México, y esto es la experiencia internacional que yo he visto, lo que sucede es que la detención es inconsecuente. O sea, no se traduce en disminuciones de los delitos económicos que a ti y a mí nos preocupan. Extorsiones, secuestros, compra-venta de personas, peor aún, tráfico de migrantes, tráfico de drogas, armas, todo este infierno que azota a la población mexicana y de Centroamérica. Ahora, en la medida que la detención de un capo no se traduzca en la disminución de estos delitos económicos, porque no se le desmantela a las franquicias de Guzmán Loera, porque no nos olvidemos que la organización criminal Sinaloa es una red horizontal, con un directorio formado por gente como Guzmán Loera, Mayo Zambada, Esparragosa el Azul y otros que no se conocen, con muchas franquicias en México y alrededor del mundo, franquicias especializadas en drogas, en armas. En la medida que tú no desmanteles a las empresas legales registradas, los registros de la propiedad, que les sirven de infraestructura de transporte, de almacenamiento, de producción de drogas artificiales, la detención de este hombre no se va a traducir en menos delitos económicos. Va a seguir expandiéndose Sinaloa como lo ha venido haciendo desde hace muchos años. Entonces, lo primero que yo recomiendo en esta nueva obra que estamos publicando en México, que tú me hiciste el honor de prologar con Random House, es llenar esos vacíos de Estado. Y al final de esta obra propongo 26 medidas legislativas
y políticas públicas prácticas para llenar esos vacíos, para que las detenciones como la de Guzmán Loera se traduzcan en disminuciones de los 22 tipos de delitos económicos en los cuales está involucrado Sinaloa. Tomemos, Edgardo Buscaglia, el caso Chapo Guzmán y su detención, precisamente para hablar de estas 26 recomendaciones específicas que tú lanzas al gobierno mexicano. ¿Qué tipo de cosas en específico tendrían que estar ocurriendo en este instante? Tomemos como detonador con la detención del Chapo. Bueno, el presidente inmediatamente llamaría a los gobernadores a través de un pacto político fast track, rápido, para establecer unidades de investigación patrimonial en los estados, como Durango, como Zacatecas, como, bueno, Sinaloa, obviamente, Nayarit, donde Sinaloa se distingue por tener mucha estructura física patrimonial. Por favor, no confundamos financiero, esto no es financiero, esto es estructura, edificios, o sea, campos, negocios que le permite a esta gente almacenar, distribuir, producir. Entonces hay que llamar a los gobernadores, porque en el fondo estás estableciendo unidades de investigación patrimonial que tendría atribuciones de llegar a los registros de la propiedad de los estados. La unidad de inteligencia financiera, que hoy brilla por su incompetencia en México, solamente se distingue, tiene atribuciones legales para cubrir el sector financiero, bancos, casas de cambio, pero no los registros de la propiedad, las transacciones reales. Cuando, por ejemplo, los Zetas le van a una pobre familia y le dicen o escrituras el campo, la propiedad a nombre de este prestanombres, o te asesinamos, esa escrituración no pasa por el sector financiero, se registra en el registro de la propiedad. Eso hay que identificarlo, porque ahí vas a encontrarte con muchos socios de empresas vinculados a Guzmán Loera y vinculados a otros que están vinculados a la vez, que están en directorios de empresas con políticos locales, políticos estatales, y así comienzan a caer los políticos que protegieron, que le brindaban el pilar político a Guzmán Loera y a la Red Sinaloa para que opere en México. Lo mismo es en Guatemala, Honduras, El Salvador, Argentina, donde en el año 2011 identificamos células de Sinaloa en Salta, en Misiones, en Formosa, etc. Claro, pero requiere un pacto político, porque en democracias potenciales como México, que quizás algún día lo sean, los políticos no están acostumbrados a controlarse, a dejarse controlar los unos a los otros. Desconfían mucho. Entonces eso requiere un poco de acuerdo político que yo no vi en el Pacto por México. No estaba ahí este tema. Déjame, bueno, sí enunciado, pero no en estos términos. Déjame hacer una pausa. Bueno, regresamos con Edgardo Buscaglia, que está aquí analizando, desde luego, bueno, junto con la aparición de vacíos de poder en México y la captura de Chapo Guzmán, analizando con este momento que vive México lo que debería ocurrir, pongamos lo que debería ser para que realmente a raíz de una captura con estas dimensiones empecemos a ver, si es que lo vamos a ver, un desmantelamiento real de las estructuras o de la estructura del cártel de Sinaloa al que pertenece el Chapo Guzmán. Y tú dices pacto político con gobernadores para establecer lo que hoy no hay en México, que son por lo pronto unidades de investigación patrimonial. Y yo digo, ¿y por qué un gobernador mexicano tendría interés en hacer eso? ¿Qué incentivo, cuál es la realidad para que esto ocurra? Mira, México es un país que a lo largo de su historia, y me voy a focalizar precisamente entre el final del porfiriato y el final de la administración del presidente Cárdenas, se caracterizó por institucionalizar al país. Lejos de estar de acuerdo con el Partido Único de Estado, había instituciones, se crearon instituciones y proponían soluciones institucionales al problema. Hay todo un antecedente histórico en México de institucionalizar al país. O sea que no es que México proviene de un vacío histórico, tiene una historia. Pero después hay que ser un poquito más realistas y decirte, mira, hay mucha gente en los estados con los cuales yo hablo, líderes políticos, gobernadores, procuradores, que tienen ambiciones políticas federales, que quieren ser senadores, se quieren adornar para llegar a posiciones de más alto rango. Y saben que la situación de desquicio, de desorden, de caos en la cual hoy está inmersa México, no puede continuar.
Le está haciendo mal a todos. Saben que las reglas del juego tienen que cambiar. Y encuentran la oportunidad de comenzar a apoyar este tipo de medidas como las que propongo en este libro, que además son medidas que se aplicaron en Colombia, se aplicaron en Italia, se aplicaron en otros países. O sea que no son utopías que se me ocurren a mí, sino son experiencias internacionales que tuvieron éxito, que bajaron los delitos económicos. Tercero, el financiamiento para todas estas reformas institucionales en los estados sigue siendo federal. Este es un país muy centralizado en lo que se refiere a coparticipación fiscal. Entonces, ¿tendría que ser federal? Tendría que venir directamente del gobierno federal, por ejemplo, puntualmente de fondos que se le asignan a la Procuraduría, a la PGR, para que los gobernadores puedan tener esas unidades en sus territorios bajo el organigrama de la PGR, de manera tal que estos insumos potencialmente probatorios que surjan de estas investigaciones de los registros de la propiedad les sirvan a los fiscales, a los ministerios públicos de los estados y, obviamente, a los fiscales autónomos federales. Entonces, ahí tendrías un puente de coordinación, que es lo que falta tanto en México, coordinación en las investigaciones y acusaciones entre los estados, que hoy se lavan las manos y dicen esto no es nuestro, el Chapo no es nuestro tema, y los federales que hoy están cargando una carga que no pueden sostener. Entonces es una manera de institucionalizar a México pensando más allá de una administración. Y espero que tengan en cuenta esta propuesta como algo constructivo. Mi ánimo nunca es criticar para herir, es criticar para proponer y que se construyan cosas. ¿Y por qué estoy yo acá en México? Que es una buena pregunta que me hacen. ¿Por qué estoy yo metiéndome en estos temas que parecerían soberanos mexicanos? No lo son. Primero, si México tiene un estado debilitado, toda la región se debilita. Este fenómeno es transnacional. La delincuencia organizada, como la red criminal Sinaloa, dejó de ser una red criminal mexicana. Es una multinacional, con directorios múltiples, con franquicias en 54 países del mundo. No es un problema mexicano ya más. Déjame regresar a la coyuntura del momento con la noticia de la captura del Chapo Guzmán. Transcurridas las horas y en el análisis que puedan hacer muchas voces como las que hemos estado oyendo durante todo este tiempo, bueno, hay quien acepta a pie juntillas que se trató de una captura con el mejor sistema de inteligencia y de colaboración México-Estados Unidos para identificar dónde estaba el capo y capturarlo sin un tiro. Hay quien dice que precisamente por la manera en que se captura o se detiene a el Chapo Guzmán, sorprende por el lugar donde estaba, por la manera en que fue presentado y porque no hubo ni un rasguño, digámoslo así. En el análisis, ¿captura o entrega? ¿Entrega o captura? Bueno, ni tú ni yo queremos especular, pero te voy a decir lo que yo sé, lo que yo analicé, con base a los buenos aportes que ya han hecho periodistas mexicanos, como Anabel Hernández y Esquivel, creo que han trabajado. Jesús Esquivel. En las reuniones que se fueron llevando adelante, una de ellas en el Hotel Sheraton, aquí en la Ciudad de México, entre representantes de la red criminal Sinaloa y gente del gobierno federal americano, se extendieron ofertas de entregas por parte de los capos de Sinaloa, a Mayo Zambada y a Guzmán Loera. Pero eso es un procedimiento estándar de las agencias federales norteamericanas. Siempre se extienden a través de los representantes, abogados, por ejemplo. ¿Cómo es el caso? Como es el caso de este caso, como una posibilidad para que con beneficios procesales, que después los fiscales deciden en Estados Unidos, estas personas se atengan a esos beneficios y se entreguen sin un tiro, como tú bien dijiste ahora. Esa oferta existió. Esa oferta sí existió. Lo que a mí no me consta, y no quiero especular, es si la gente de Guzmán Loera aceptó. Eso no lo sabemos. Por lo tanto, no quiero especular en eso. Pero existieron ofertas. Pero eso forma parte del procedimiento estándar de las agencias norteamericanas que extienden una oferta. Y los abogados, la primera pregunta que hacen es cuáles son los beneficios procesales que se le van a otorgar a mi cliente, si eso sucede. Y ahí comienza la negociación procesal, que está muy bien. Yo creo que es una manera, está en el Código de Procedimientos Penales, o sea que no es extrajudicial, se negocia de acuerdo a la ley en un Estado de Derecho y forma parte del procedimiento estándar, que le ahorra muertes a la gente en México y en Estados Unidos y ahorra recursos. No veo nada de malo en eso, pero si aceptó o no, eso no se sabe todavía. Déjame traer a la mesa dos elementos adicionales y tú
hazme favor de analizarlos. La liberación reciente de Caro Quintero, el capo que estuvo preso durante muchos años en México y que llegó a la cárcel precisamente por el trabajo que se hizo en su momento y por la muerte de Enrique Kiki Camarena de la DEA. Bueno, sale libre Caro Quintero en una circunstancia muy polémica, por un lado. Por otro lado, está un juicio abierto contra el hijo del Mayo Zambada en Chicago, de eso ha documentado Anabel y Jesús, como has dicho, y en ese juicio en Chicago abierto contra el Vicentillo, la defensa de su caso ha insistido en que él debe ser liberado, entre otras cosas porque hubo acuerdos previos entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense con el cártel de Sinaloa para que se proporcionara información valiosa de los otros cárteles. Después de la pausa, dime qué hacemos con esa información a la hora de analizar la captura del Chapo Guzmán. Volvemos. Bueno, Edgardo Buscaglia, regresamos en la parte final. Te dejé dos elementos a la mesa. Caro Quintero libre, el fundador, digámoslo así, del cártel de Guadalajara que derivó en el cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán ahora, y el juicio en Chicago del hijo del Mayo Zambada, con los elementos que te puse a la consideración. Son dos pedazos de rompecabezas. Por un lado, tenés que abrir una causa penal en México que creo que ya está abierta, como estado fuera del país, por presunta responsabilidad en actos de corrupción judicial. Esto es muy importante, ya que la situación de la motivación que dieron en el caso de Caro Quintero claramente encierra abusos de discrecionalidad judicial, con presunta corrupción judicial involucrada. Hemos estado revisando causas por muchos años en México y en otros países, y este es un ejemplo de libro de texto de presunta corrupción judicial. Por otro lado, lo más importante de todo es que tenemos que intentar entender que el caso de el hijo del Mayo Zambada, Vicentillo, tiene elementos de seguridad nacional involucrados, ya que hay negociaciones informales entre agencias federales norteamericanas y grupúsculos de la red criminal Sinaloa, que el gobierno federal norteamericano, su poder ejecutivo, argumenta que estaría sujeto a seguridad nacional, por razones obvias. O sea, ellos consideran que este tipo de reuniones, a través de agentes encubiertos, en donde hay cuestiones muy secretas involucradas, no debe salir a la luz a través de un juicio oral con carácter acusatorio. Yo estoy en contra de ese tipo de argumentación, pero esa es la realidad en muchos casos. El caso que yo recuerdo era el de grupos criminales en San Petersburgo, Rusia, que estaban muy cercanos a Putin, el presidente Putin, cuando él era el segundo de la alcaldía de San Petersburgo. Todos esos grupos criminales rusos se los sujetó también a temas de seguridad nacional. Entonces, esa es la típica reacción del gobierno norteamericano cuando hay cosas políticamente bastante delicadas que puedan involucrar a funcionarios de muy alto nivel en países aliados. ¿Podría ser, con lo que dices, Edgardo Buscaglia, que este juicio contra el hijo del Mayo Zambada, abierto en Chicago, con esta lógica de seguridad nacional, podría o bien desarrollarse no de forma oral, o bien no desarrollarse? Podría no desarrollarse, y la acusación penal podrían acusarlo de otros delitos con menores penas y no profundizarían, no se meterían muy de lleno en el tipo de acusación en donde sí se iría de manera muy profunda hacia lo que se determinó en esas negociaciones en el Sheraton y en otros lugares, que surgieron de esas negociaciones. Todo eso quedaría en las penumbras y es lamentable realmente, porque lo que uno quiere determinar aquí es qué tipo de involucramiento político existe alrededor de Sinaloa, y si esto saliese a la luz, caerían los aliados políticos del Mayo Zambada, de Guzmán Loera, y Estados Unidos, con un criterio de política exterior estratégica, muchas veces cierra esos casos judiciales para no dañar la política exterior hacia un país aliado en donde hay intereses económicos muy poderosos, como es el caso de México. En México hay miles de millones de dólares al año involucrados en la política exterior
norteamericana hacia México, donde México es un país que se ha abierto incondicionalmente a capitales oligopólicos, en donde no se va a destruir esa cooperación por un solo caso, ellos argumentan. Entonces eso lo tratan de cerrar. Y es lamentable, te insisto, porque el interés específico de la justicia se ve cercenado en este proceso. Hablando de este tema, ya se nos acaba el tiempo, pero no puedo no mencionar una declaración muy fuerte, me pareció, de Phil Jordan, ex funcionario de la DEA. Este mismo sábado, cuando se anunció la captura del Chapo Guzmán, desde luego todos los medios en México y también en Estados Unidos hicimos coberturas. Una de estas coberturas fue la que hizo Univisión, en donde entrevistaron a Phil Jordan, que como recordarás fue el funcionario de la DEA que formó parte de las investigaciones del caso Kiki Camarena, por cierto. Bueno, lo que ha dicho este personaje es muy grave. Dice que el Chapo Guzmán ha estado, y el cártel de Sinaloa ha estado relacionado con la política mexicana desde hace mucho tiempo y que habría suministrado recursos para la campaña del hoy presidente de México, dicho en la televisión estadounidense este sábado. Corto y rápido. Yo le diría al procurador Murillo Karam que parta de la hipótesis de investigación que desde la administración del presidente Fox a la fecha, todas las campañas presidenciales fueron infiltradas por la red criminal Sinaloa, sin lugar a dudas. O sea, ¿todas? Todas. ¿Todas con conocimiento de causa de los candidatos? A sabiendas o no de los candidatos. Eso es complicado, porque muchas veces existen empresas pantallas, pero México es un ejemplo de libro de texto en donde, dados estos vacíos de Estado que existen, y dado el poder multinacional de una red criminal como Sinaloa, un buen procurador con sus fiscales debería partir de la hipótesis de investigación, en una investigación... ¿De que nadie se salva? De que todas las campañas presidenciales fueron infiltradas, como lo fueron en Colombia en su momento, como lo fueron en Italia en su momento. ¿Con conocimiento o no de los candidatos? Con conocimiento o no de los candidatos. Eso sería mi conclusión y esperaría que esta hipótesis de investigación se persiga, ¿no? Si quieren dar realmente muestras de una limpieza política. Ahí yo lo dejaría. Ahí lo dejarías, nada más ni nada menos, y ahí se acabó el programa. ¿Con qué tema? Edgardo Buscaglia, pues todo abierto desde luego a raíz de esta detención de Chapo Guzmán y de los vacíos de poder en México, de los que hablas en este libro que está circulando en México ya. Gracias, Edgardo. Un enorme placer estar contigo y estar en México. Estar aquí en México y bueno, seguiremos en contacto si me lo permites. Gracias por estar aquí y hasta mañana. Felicidades. Mira, con que no se escape otra vez, quién sabe dónde, pero que no se escape. Porque yo insisto en que nuestro sistema penitenciario es absolutamente disfuncional. Entonces, dices, es que hay que demostrar que existe el Estado. Y el Estado de Derecho, pues hay que construirlo. Porque demostrado en el papel, pues ahí está. Pero muchas veces la realidad lo que hace es precisamente demostrar que es muy frágil, es muy débil, muy ineficaz. Pero a lo mejor así no lo construyes. Este es un reto para construirlo. Pues es uno de los retos que tiene efectivamente el sistema mexicano. Ahora ver que le empapelen bien al Chapo Guzmán, porque ya se le salió Caro Quintero, ¿no? Se le salió por una puerta, los americanos están muy molestos, por eso están diciendo ya, fíjense bien de que lo empapelen adecuadamente para que no se les vaya a salir. Ya no en el carrito de la ropa sucia, como lo hizo el Chapo Guzmán en su momento, sino por la puerta grande, como lo hizo el otro. Empapelen de que le armen bien el expediente, no que le empapelen como al otro. El expediente y luego... Yo no sugiero cosas de ese tipo, pero sí que lo tengan bien arreglado. No va a ser que un juez lo libere y diga, este señor tiene derecho a gozar de libertad provisional. Bueno, y la otra pregunta obligada sobre qué va a pasar después de la aprehensión del Chapo, se plantea a partir de lo que muchos expertos nos han dicho desde hace mucho tiempo. Es decir, ¿qué pasa cuando se captura a un capo de este tamaño en un cártel tan importante? Pueden pasar desde nada, continúan las cosas, hay un sustituto, un suplente, alguno de los lugartenientes ocupa el lugar del Chapo y el cártel sigue operando como siempre, hasta que se puede fragmentar internamente por disputas de liderazgo, que seguramente aquí lo tenían previsto qué pasaría si el Chapo se va y a lo mejor ya había un sustituto planteado y acordado por los demás miembros del cártel, quién sabe, pero hemos visto en otros casos como si se fragmentan los cárteles y empiezan a combatir entre ellos, con lo cual se genera una situación de nueva violencia, o también la otra posibilidad es que cárteles rivales, que hasta ahorita se habían mantenido ya lejos por la hegemonía de este cártel bajo dirección del Chapo, puedan decir, ahorita es un momento de debilidad, de fragilidad, que nos permite tratar de conquistar algunas de las plazas o pegarle de alguna forma a este cártel para quitarle algunas de sus plazas y de sus rutas, con lo cual también se genera más violencia. Es decir, hemos visto
muchos casos, no es necesariamente una regla, pero muchos casos en donde cuando se detiene o se muere en un acto de aprehensión, lo vimos con Beltrán Leiva en Morelos. Entonces se fragmenta, digamos, el acuerdo que prevalecía ahí y que hasta ahora ha permitido, no es casual que en toda esta zona ahorita no haya tanta violencia, a pesar de que se maneja mucha droga, de que ahí está la sede del cártel de Sinaloa, desde luego, las zonas aledañas y demás se han mantenido ahorita sin violencia, en parte por la hegemonía de ese cártel, que podría esto cambiar la situación al aprender al Chapo. Y entonces sí tendremos que decir, pues mira, qué padre todos los aplausos de que se aplique la ley, porque se tiene que aplicar, porque es una cuestión natural, pero los efectos sobre la seguridad pueden no ser precisamente los más deseables. Más que una cosa es, digamos, la expresión territorial en Sinaloa y otra los impactos que este cártel de proporciones casi globales tenía. Dos, digamos, episodios. Uno dice la investigación policíaca, lo publicó El País, que el Pelacas, este individuo que está supuestamente vinculado al secuestro de Diego Fernández de Ceballos, cuando lo detienen, le retienen varios celulares y algunos de ellos van hasta Sinaloa. Y dos, la tragedia enorme de Ciudad Juárez se explica en gran medida también por el pleito entre el Chapo y el otro cártel, que dejó una estela de muerte terrible. Por tanto, no siempre se dan los efectos más sanguinarios en el territorio donde opera el cártel. La pregunta que planteas, José Antonio, es muy interesante, porque es ¿qué tipo de sucesión puede haber en el cártel de Sinaloa? Tenemos el elemento histórico, desde los 80 este cártel ha venido teniendo liderazgos fuertes, caso de Caro, después viene el Güero Palma, después del Güero Palma viene el propio Chapo Guzmán, y se encarga del cártel durante mucho tiempo, pero tiene efectivamente al Mayo Zambada y al Azul. Ayer leí un artículo muy interesante de Grayson en el Universal diciendo que ha venido estudiando muy bien el fenómeno. Es lo suficientemente vigoroso el Mayo Zambada en términos de liderazgo para mantener el control. Otros dicen, la verdad es que no lo sé, que está enfermo y ya no está en condiciones de continuarlo. Pero está esa hipótesis de que, como ha venido ocurriendo desde los 80, el cártel se mantenga como una estructura muy poderosa, o bien que tengamos esta confrontación en minicártel, un pleito por el liderazgo que derive en una enorme violencia. Pero bueno, está en el juego de las hipótesis. Ahí, ahora sí, ahora va usted. Ahí también sale otro tema que nos lleva a especular, puramente especulación, que también en varios análisis recientes se señala que el Chapo ya no era realmente el personaje que estaba al frente de la operación cotidiana. Era el jefe de jefes, pero ya como entre jefe de Estado y jefe de gobierno, él presidía, pero ya no era el indispensable. Y que entre el Mayo Zambada y Esparragosa, el Azul, que también tiene ya más experiencia, tiene más tiempo en esto, Esparragosa, el Mayo, que el Chapo. Entonces, la caída del Chapo puede significar una fórmula muy interesante de reivindicación del Estado en México. Le dimos al más importante. Ahora, eso no importa en la vida cotidiana del grupo organizado. Es más bien simbólico, y ese simbolismo es bien importante, porque el Estado en muy buena medida es simbólico, el que creamos en él o no, y en esto da una credibilidad enorme, pero no necesariamente va a afectar a la vida cotidiana, salvo que sí agarren a Esparragosa y al Mayo, y entonces se vea que van por todo el conjunto de capos, que nos dejaría con la opción colombiana, hasta donde yo entiendo, no la conozco muy bien, pero estos pequeños carteles boutique, en donde se sigue produciendo lo mismo y comercializando más o menos lo mismo, pero son más chiquitos, y entonces el Estado en términos relativos sale más fuerte, como era en el pasado, ¿no? Que todos se doblegaban ante las autoridades y seguían haciendo las mismas cosas, pero simbólicamente ya no hay Chapo, y si no hay Mayo y si no hay Esparragosa, pues la cosa va a ser más clara de la importancia del Estado,
pero no necesariamente de que el negocio vaya a perecer. Declinar, claro. Dos comentarios me gustaría agregar a la discusión. El primero, creo que tenemos información contradictoria porque por un lado nos dicen el crimen organizado en los últimos 30 años se ha pulverizado de tal manera que no puedes hablar de un grupo hegemónico. Y por el otro lado, leímos ayer en los magníficos, creo que magníficos reportajes que hizo la prensa en México, y nos dicen que, bueno, este hombre tenía la fortuna que ya había dicho Forbes, que son más de 1.300 millones de dólares, más su presencia en 50 países, más que es el responsable del 80% del tráfico, porque él cultivaba, él producía, él trasegaba, bueno, hacía el trasiego, ¿no? Entonces, digo, si es responsable del 80%, yo diría que sí es hegemónico, ¿no? Pero ese es un comentario. Entonces, ¿tenemos o no uno? Dos, y ahí lo ligo a la idea de Elbester Gordillo o de cualquier otro líder de estas organizaciones muy poderosas o poderes fácticos. Finalmente, cuando tú atrapas a un líder, como atrapaste a Elbester Gordillo y la metes a la cárcel, las cosas pueden seguir idénticas ahí abajo. O ustedes han visto que haya cambiado algo con respecto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo único que pasa es que dejas de tener a ese interlocutor y pasas a tener a un nuevo interlocutor. Mi pregunta es, entre las muchas que han ya planteado los analistas, es ¿qué va a pasar? ¿Va a cantar el Chapo Guzmán o no va a cantar? Si canta, ¿a quién va a implicar? Y vamos a saber a quién va a implicar. ¿Qué acciones del Estado vienen después? Porque la violencia, eso sí creo que estaríamos, bueno, están de acuerdo todos los analistas y los expertos, la violencia no va a bajar por el hecho de que hayan capturado a un capo del crimen organizado. Sí. Entonces... Sí, desde luego. Cuando hablo de hegemonía no me refiero a hegemonía en el país, sino en una zona específica, ¿no? En donde realmente es uno el que controla, realmente tiene el control, y entonces la violencia derivada de la lucha entre cárteles disminuye. Hay otras razones también para la violencia vinculada al narco o al crimen organizado, pero la derivada de la lucha por las rutas y por las plazas disminuye. Y por eso muchos especialistas, de tanta literatura que hay sobre el tema, que dicen, mira, si el problema no lo vas a resolver, porque no lo vas a resolver, si lo que quieres es administrarlo con los objetivos de reducir la inseguridad y la violencia, te conviene que hayan cárteles que controlen la zona en donde operan, para que ahí no haya por lo menos mucha violencia entre cárteles que luego empieza a salpicar a la ciudadanía, y que en ese sentido incluso conviene que sea alguien fuerte. Claro, el riesgo para el Estado es que sea tan fuerte que desafíe el propio Estado, como ocurrió con Pablo Escobar claramente en Colombia. O con este hombre aquí. Sí, o acá, de alguna forma, pero y que la estrategia entonces de hacerlos chiquitos, pues aunque no resuelve nada en términos de producción, por ejemplo, que en Colombia es la misma producción de cocaína, básicamente, que cuando estaban los cárteles. Pero tiene que haber entonces algún tipo de acuerdo entre los cárteles pequeños, ya sea avalado informalmente o no por el Estado, porque si fragmentan los cárteles, entonces es cuando en una etapa determinada viene la violencia entre ellos y el combate entre ellos, que empieza a poner en riesgo la seguridad Es lo que decía Meyer, ¿no? Es decir, la idea es como jibarizarlos, encogerlos de tal manera que el Estado pueda controlar. Es decir, suponer que se va a acabar el tráfico de drogas con el apetito insaciable que tienen nuestros vecinos, y el apetito insaciable que tenemos también aquí en México por ese tipo de cosas será imposible. Lo que tienes que hacer es ubicarlos en una dimensión que no te ataquen. La segunda es ver que otro cártel no quiera apropiarse de eso, que ya lo vemos. Michoacán es el laboratorio perfecto para ver esa confrontación. Llegan los Zetas, la familia dice, este terreno nuestro, y aquí ustedes no entran, y la confrontación ha sido devastadora. El pleito por Ciudad Juárez fue también un cártel queriéndose apropiar del territorio. Sinaloa tradicionalmente ha sido coto de ese grupo, se ve difícil que entre otro grupo a disputarlo, pero caben todas las posibilidades a estas alturas. Los Zetas han demostrado ser un modelo de organización criminal
territorialmente expansivo y dedicado no solamente a las cuestiones tradicionales del trasiego de droga, sino, como lo sabemos claramente, extorsión, secuestros y otros delitos que son los que te generan esta penetración en la sociedad y esta sensación de zozobra que vive México en muchas regiones. Y ahí hay otro problema que espero que no lo tengamos. Si realmente tuvieran éxito en detenerlos como narcotraficantes, entonces empezarían a cebarse básicamente en la sociedad mexicana, porque no van a dejar la vida de la ilegalidad. Y a veces me pregunto, ¿sería bueno que tuvieran éxito en la lucha antidrogas? Porque una de las posibilidades es que entonces se dediquen ya no a la droga, sino a la extorsión, al secuestro, al asalto, etcétera, y probablemente sería peor para nosotros. Probablemente, sí. Y nos va a quedar el tema esto del vínculo entre esto y si la solución es la legalización, ¿no? Bueno, de ciertas no sé si drogas, solución, pero en fin, pero ya. Desde luego que reduciría algunos de los problemas porque el esquema, eso ya está muy claro, el esquema actual de prohibición pareciera que genera más problemas de los que resuelve. Les pido aquí a mis compañeros si me permiten compartir con ustedes y desde luego con nuestro auditorio una serie de estampas sociales, por llamarlas de alguna manera, que recogí este fin de semana con pues, un conjunto de personas de Culiacán y de Mazatlán. Y confesarme que comencé yo a explicar cuando salió la noticia el sábado que yo pues como académica y lectora de todos estos estudios sobre el narcotráfico, empecé un poco a pontificar, déjenme decirle, y de repente pues me callaron. Me callaron varias personas de Mazatlán y de Culiacán. Me dijo, a ver, María Amparo, sí, en primer lugar, para ustedes los chilangos, me dijo, esto del narco es una cosa nueva, tienen 15 años hablando ustedes del narco. Yo me sentaba y mi primo y mi prima y mi amiga, sí, nos sentábamos con la hermana del Chapo Guzmán en un colegio, sí, que era el mejor colegio de Culiacán, y pues compartíamos la vida sin tener ningún negocio ilegal, ni en fin, pero bueno, eran parte de nuestra sociedad. Segundo, tú estás aquí hablando, bueno, ya cayó el Chapo, etcétera, ¿sabes de qué hablamos los culiches y los de Mazatlán? De que se va a parar la economía. ¿Por qué? Porque el señor es un verdadero hombre de negocios. Entonces, ustedes tienen una visión, pues, como muy intelectualosa de lo que pasa. Y lo digo a raíz del comentario que hace un momento hacía Leonardo Curcio, que se lo recuerdo al auditorio, pues el hecho de que sea el cártel de Sinaloa no quiere decir que los efectos del narcotráfico, las consecuencias, la violencia se vea en el mismo territorio. Y en efecto, pues me platicaban cómo está intricado y tenían unas cosas distintas. No crea usted que yo estoy haciendo, y ustedes compañeros tampoco, una apología del Chapo Guzmán, pero platican anécdotas como que el Chapo Guzmán, a diferencia de los templarios o los zetas, no cobra derecho de piso a los empresarios, ni grandes, ni medianos, ni chiquitos, y no secuestra a la población en general, e incluso se habla de proteger a la sociedad. Llegó un momento en que en Culiacán empezaron a robar coches y se disparó el delito de robo de coches. El Chapo Guzmán los metió en orden, mandó matar a 3 o a 4, ¿sí? Pero para meter en orden a estos crímenes de impacto a la sociedad. Entonces, tenemos como visiones muy distintas de lo que es el crimen organizado y de lo que puede significar para una comunidad. Desde luego, estas personas que me platicaban tampoco hacían una defensa del Chapo, pero no teníamos la misma visión sobre lo que esto significa para un estado, para una región, para una comunidad o una ciudad. Yo se las pongo así, es muy impresionante las estampas de los propios sinaloenses, ¿no? Sí, porque nosotros hablamos de la relación hasta ahorita, básicamente entre el crimen organizado y las cúpulas del poder empresarial o del poder político. Pero estos sistemas tienen que, bueno, no tienen, pero pueden derramar hacia las bases sociales como una manera de protección. Es que hay dos vías de protección. Se protegen comprando desde policías, presidentes municipales, gobernadores e incluyendo a los presidentes. Esa es la protección hacia arriba. Y la protección hacia abajo, que es histórica, que se ve en muchos otros casos. Yo aquí ya he citado el de Michoacán y la novela de Inclán de Astucia, de cómo él y los suyos que contrabandeaban tabaco tenían un sistema de información y de protección, pero perfecto,
porque la sociedad se identificaba con ellos y no con el Estado. El Estado era el enemigo también del hombre común y corriente, y estos personajes daban dinero y justicia, al estilo también un poco de otros caciques que se toman la justicia, que a ti tu marido te está haciendo algo, que a ti te robaron, yo lo arreglo, el Estado no, ellos sí. Y quiere decir que ahí en esa sociedad han pasado ¿cuántos años? ¿Desde hace cuánto que empezó el tema del narcotráfico? Pues, ¿desde los años 20? Todo el siglo XX por lo menos. Entonces llevan casi un siglo de estar inmersos los narcotraficantes en esa sociedad. Las sociedades que viven o conviven con los criminales tienden un poco por miedo y un poco por adaptación como a minimizarlos. Bueno, en Sicilia le llaman l'onorata società, o sea, la honrosa sociedad al crimen organizado, y en Nápoles la camorra le llaman hombre de honor al criminal, porque él te dice, yo no me meto en determinadas cosas. Lo devastador del crimen organizado, y cito la camorra, fue cuando Roberto Saviano les decía a esas mentes que buscan tranquilidad, o por miedo o por otra razón, vaya fin de semana que te pasaste, es tratar de ocultar la parte sangrienta de todo ese negocio. Cuando Saviano, con su periodista italiano, fue perseguido por la camorra, documentó que desde la falsificación, el tráfico que hacía la camorra con los desechos y todo el manejo de la basura y los asesinatos, había una línea de conexión. Ellos pueden decir, en Mazatlán no pasa nada, pero en Ciudad Juárez han matado a miles de personas. Ahora viene la aclaración de todo el chapopote, detrás de cuántos secuestros estará el Chapo Guzmán en todo el país, y la organización que él preside. En fin, hay por supuesto y lo entiendo, tampoco me voy a desgarrar las vestiduras, el miedo es un elemento fundamental para que el crimen organizado se asiente en una comunidad y decir, usted a partir de ahora vea para el otro lado y no tenga miedo, yo la voy a proteger. Digamos, delirio de los cárteles de decir, yo ofrezco seguridad si me dejan dedicarme a mis negocios criminales, lo vimos tratar de instalarse en Nuevo León, donde dijo, yo les voy a garantizar, si me dejan vivir aquí tranquilamente con los ricotes de Monterrey, incluso su alcalde, un representante del PAN, quiso aplicar eso de, si estos señores no nos metemos con ellos, van a hacer sus temas y no se van a meter con nosotros. Lo entiendo perfectamente, es una forma de tener miedo y pavor, y decir, estos señores finalmente con ese imperio del terror, como la mafia, la camorra, la andrangheta o la organización del Chapo Guzmán, tienen aterrada a una sociedad que por otro lado sabe que el Estado no las puede defender, que esa es la otra parte de la moneda, es decir, organizaciones muy fuertes con estados incapaces de defenderlas. Yo creo que la respuesta a esta pregunta de qué efectos sociales y económicos puede haber se vincula con lo que hemos dicho también en otros segmentos. Depende de lo que pase con el cártel como tal, porque eventualmente la salida de la figura del Chapo en sí misma podría no alterar, digamos, la cantidad de dinero que se maneja, la derrama económica que puede haber ahí, incluso el beneficio derivado que algunos grupos sociales puedan sentir que obtienen, ya sea deliberado o indirecto. Pues de pronto, si el cártel sigue operando como tal, podría no haber un efecto visible, un daño visible, digamos, a esa situación económica. Pero si cambia la situación del cártel derivado de la captura del Chapo, pues entonces sí pueden ocurrir muchas cosas. Y yo incluiría de nueva cuenta la inseguridad, que ahorita es relativamente aceptable en esa región, de pronto se saliera de las manos y empezara la violencia, y empezaran a llegar otros grupos que sí afectan directamente a los ciudadanos, que no se quedan solamente concentrados en la actividad de narcotráfico sin meterse con los ciudadanos, que ese era el esquema que prevaleció durante muchos años en México. Por eso, aunque aquí ha habido narcotráfico durante mucho tiempo, no se traducía necesariamente en esta violencia, porque se concentraban nada más en su actividad. Obviamente se pedía que se les dejara llevar a cabo sus actividades, que se administrara el problema de esa manera, y no se metían con los ciudadanos realmente. Entonces los ciudadanos más bien podrían tener un saldo positivo, incluso económico, social, que es lo que dice Amparo, que el estar, que te estén cobrando derechos de piso, que te estén extorsionando, secuestrando, cambia completamente el panorama. Ese es el riesgo que también seguramente muchos de los ciudadanos en esa zona pueden estar diciendo, no nos vayan ahora a cambiar el esquema, que nos permitía tener una cierta seguridad por lo que está pasando en Michoacán o en otros lados.
Claro, lo que estamos viendo entonces es que hay consecuencias locales y consecuencias nacionales o federales de el haber atrapado al Chapo Guzmán. Ustedes han abundado más sobre las consecuencias sociales, pero van desde que se puede parar la economía hasta que tengan que buscar los sinaloenses o los mazatlecos o los culiches un nuevo modus operandi con un nuevo líder, aunque también estaban conscientes y se platicó ahí en la mesa, pues lo mismo la gente de Palma que la gente del Chapo Guzmán. Es Palma, Zambada, todos están ahí intricados, pero como dice Crespo, pues esas consecuencias más perversas y más dañinas, como son el secuestro y etcétera, no las padecen ellos y podrían empezarlas a padecer sí, desde el derecho de piso. No solamente es el miedo, es simplemente quedarte sin la posibilidad, o sea, no tienen más remedio estas personas que, pues cuando se van a alojar un hotel, cuando van a comer un restaurante. Fíjate el drama, lo que es decir, se va el crimen organizado y viene la inseguridad. No, se supone que hay un Estado que gobierna ahí, ¿no? No hay un gobernador que se llama Maloba y todo lo demás. Fíjate, toda la estructura del Estado de Sinaloa la retiraron para que entrara el operativo federal. Digo, también hay un ejercicio de simulación ahí protegido por estas percepciones sociales. ¿Por qué la retiraron? Porque en las otras ocasiones en que se iba a pescar, y lo supimos el Chapo, hubo el pitazo de parte de las autoridades locales. En fin, esto del Chapo Guzmán, el crimen organizado, tiene una cantidad y no nos dio tiempo, la legalización de las drogas y qué tanto va a cantar y qué tan enraizado está en las autoridades electas o administrativas este fenómeno del crimen organizado. Nos vamos, nos acompaña el próximo lunes con otros temas. Muy buenas noches. Bueno, y el juzgado cuarto de distrito en Mazatlán, Sinaloa, radicó una nueva averiguación en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, con la que ya suma su cuarta orden de aprehensión cumplimentada. La nueva orden en contra del capo del cártel de Sinaloa, capturado el pasado 22 de febrero, es por posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer el complejo tramado financiero y comercial del cártel de Sinaloa y señala que lo integran 288 empresas en 10 países de América Latina y España y que estarían bajo control de familiares y socios del Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul.